Empezamos a grabar el tema número 3 de la asignatura de higiene del medio hospitalario y limpieza del material, y vamos a tratar ahora el que en casi todos los libros de texto es el tema 1, que es la unidad del paciente. Entonces, el tema tiene 4 apartados: uno en el que vamos a hablar de lo que es la habitación hospitalaria, tanto qué es como su descripción; luego la unidad de enfermería, la unidad del paciente, y luego nos centramos en la cama hospitalaria, que será el cuarto apartado, los tipos de camas. Entonces, lo primero es describir o definir lo que es una habitación hospitalaria. Bueno, desde un punto de vista es algo muy sencillo: es el lugar donde el paciente va a estar mientras está ingresado. Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad que el paciente tenga, dependiendo de la gravedad y dependiendo de la edad, las habitaciones van a ser diferentes para adaptarse a los cuidados que precise el paciente o para las características especiales de cada uno de los pacientes. Además, va a haber habitaciones normales y además habitaciones especiales, como las habitaciones que están en las UCIs, o las de reanimación, la zona de aislamiento, o las de niños. ¿Vale? Va a haber habitaciones especiales, pero vamos a describir una habitación un poco estándar, la habitación normal, la que más o menos todo el mundo conoce cuando ha estado en un hospital. Y dentro de las habitaciones vamos a describir en uno de los apartados la cama como el lugar central al torno al cual el paciente gira, el cuidado del paciente gira, y donde el paciente descansa, porque es el lugar más apropiado para la recuperación de una persona y preferiblemente de un enfermo. Va a haber ciertas características que deben cumplir las habitaciones hospitalarias para poder ser un lugar de recuperación en vez de un lugar de estrés o de aumento de la ansiedad. Van a ser estas que estáis viendo ahora mismo en la presentación: las condiciones de higiene, de ventilación, de temperatura, de humedad, de ruidos y vibraciones y de iluminación. Vamos a ir viéndolas ahora de una en una y viendo qué características tienen que cumplirse para que entren dentro de los estándares de lo que se considera comodidad. Dentro de estas condiciones ambientales empezamos con la higiene. La higiene de la habitación, de entrada, es competencia del personal de limpieza, no del técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Sin embargo, el auxiliar, el técnico en cuidados auxiliares, va a dedicarse a todo lo referente a la higiene del paciente, como son la recogida de las excretas, ¿vale?, de las heces, de la orina y de cualquier otro resto que elimine el paciente. Va a tener que hacer las camas y mantenerlas limpias físicamente, o sea, limpiarlas, no solo hacer las camas, cambiar las sábanas, etcétera, sino que la cama esté limpia y esté bien cuidada. Entonces, como la función del auxiliar de enfermería o del auxiliar del paciente, del técnico en cuidados auxiliares de enfermería, es proporcionar comodidad y seguridad al paciente dentro de las necesidades, pues la cama es una de estas necesidades que tiene que cubrir. Luego, en lo relativo a la ventilación, un hospital es un lugar en el que hay olores particulares, ¿vale? A veces son malos, producidos por eliminaciones de los pacientes; otras veces son simplemente extraños, debido a acumulación de productos de limpieza, productos químicos, medicamentos, distintos tratamientos, pero sobre todo por la acumulación de personas. Entonces, los pacientes suelen ser muy sensibles a los olores, y más cuando estás mucho tiempo en una cama, y producen incomodidad, y todo esto influye negativamente en la recuperación. Por lo tanto, lo más importante es una buena ventilación, una correcta ventilación como complemento necesario a la higiene. Claro, para que el aire se renueve, es suficiente en una casa, por ejemplo, con que se abran las ventanas durante un cuarto de hora, 15 minutos, 10 minutos. Normalmente, mientras se arregla la habitación, se hace la cama, se limpia. Pero claro, en un hospital, cuando se abren las ventanas, se influye en la climatización. Por lo tanto, se suele derivar o se suele complementar esta climatización con un sistema de ventilación, ¿vale? Los sistemas de climatización de los hospitales tienen programados renovaciones del aire. Entonces el aire se renueva con un sistema de circulación y no es necesario abrir ni puertas ni ventanas, por lo tanto no influimos en la temperatura o en la humedad. En el caso de que se haga la ventilación mediante sistemas automatizados,
va a ser imprescindible el correcto mantenimiento de los filtros de los aparatos y de los depósitos de humidificación de los aparatos para evitar focos de infección como por ejemplo de Legionela, como ya comentamos en el tema 1. Otro de los factores que influye, quizá el más determinante, es la temperatura. La temperatura de una habitación de hospital tiene que oscilar entre los 22 y los 26 grados, ¿vale? Y es una de las formas de colaborar con la mejora del paciente. La climatización se lleva a cabo mediante sistemas complejos de aire acondicionado, no calefacción y ventilación fría, sino sistemas integrados que se encargan de mantener los rangos de temperaturas para que no sea necesario abrir ni ventanas ni puertas y no depender de las condiciones climáticas externas. Entonces, la sensación de calor en el fondo va a variar en función de las personas y de los problemas que tengan. Una persona sana normalmente tiene menos frío y una persona enferma tiene más frío o conforme por el tiempo de pasar, por la cuestión de pasar bastante tiempo en la cama o porque le acaban de intervenir o por medicación, por distintas razones. Entonces, la ropa de cama va a ayudar a ajustar esta sensación térmica de los pacientes porque la temperatura se va a mantener estable dentro de las distintas unidades del hospital. Esta es la tabla de la normativa UNE 1713-2005 en la que se determina los rangos de temperatura idóneos en las distintas zonas del hospital. Vemos, por ejemplo, que en los quirófanos se mantiene temperatura de entre 22 y 26 grados, con rangos de humedad entre el 45 y el 55%. En las zonas de partos de medicina intensiva y cuidados especiales, de infecciosos y de prematuros y de recién nacidos, se mantienen también entre 24 y 26, igual que en otras unidades como quemados, por ejemplo. Sin embargo, en estas otras zonas últimas que he dicho, los rangos de humedad varían, los veremos luego lo que es la humedad, pero por ejemplo, en la zona de quemados se mantiene un rango de humedad inferior al 30% y en la zona de fisioterapia en torno al 65%, porque es la zona de las piscinas y los baños terapéuticos, entonces bueno, la temperatura también ahí va a depender del agua. La humedad, que es lo último que comentábamos, que decíamos esos rangos según la normativa entre 45 y 55 o entre 40 y 60 más o menos, es la cantidad de vapor de agua que permanece mezclado con el aire del ambiente, con el aire ambiental. A una temperatura dada, esto es una cuestión física, el aire emite una cantidad de vapor de agua y esto se le llama saturación o el 100%. Entonces, a mayor temperatura el aire emite más humedad y entonces genera más incomodidad. Cuando desciende la temperatura, esa humedad que estaba en el aire por el hecho de estar caliente se va a depositar en las paredes, en los cristales y va a generar el empañamiento de cristales típico del invierno cuando hay un contraste entre frío y calor. Entonces, los valores óptimos para la mayoría de las personas, lo hemos visto en la normativa anterior, oscila entre el 45 y el 55, entre el 40 y el 60, y se controla mediante higrómetros que están instalados en los aparatos de climatización. O sea, son los propios aparatos de climatización los que van a gestionar también la humedad. No es un sistema aparte. Se lleva a cabo con el mismo sistema. La humedad se puede modificar en función, como hemos visto, de la patología que padezcan los pacientes. Por lo general, una humedad alta va a agravar patologías cardíacas, circulatorias o de articulaciones. Y un descenso de humedad favorece la diseminación de microorganismos que afectan al sistema respiratorio, pero esta baja humedad hemos visto que favorece al área de quemados. El ruido incomoda, ¿vale? El siguiente grupo de condiciones ambientales, el ruido incomoda y altera el sistema nervioso de las personas y especialmente de los enfermos porque están más sensibles y no pueden irse del sitio en el que se está produciendo el ruido si este es la cama hospitalaria. Entonces, evitarlo o disminuirlo en la medida de lo posible va a repercutir en la mejora de la salud de los pacientes
y en la de todo el personal del hospital. También los profesionales sanitarios acaban estresados y genera ansiedad el ruido procedente tanto del interior como el del exterior del hospital. El ruido exterior se produce en el tráfico de las calles, en el ruido externo de las maquinarias, la gente, y se reduce mediante aislamiento mediante tabiques y ventanas, instalando zonas ajardinadas y arboladas entre las calles y el hospital o barreras antisonido. En eso poco podemos evitar más allá de no abrir las ventanas. El ruido interior se produce como consecuencia del movimiento de personas y de la actividad laboral dentro del hospital, en los pasillos, en las maquinarias, etc. Según la normativa referente al nivel tolerable de ruidos, hay que intentar mantener un ruido inferior a los 25 decibelios. 25 decibelios es prácticamente ningún sonido, ¿vale? Es un nivel muy bajo de sonido. Entonces, para intentar evitar este tipo de ruido, para que el trabajo resulte lo más cómodo, hay que considerar una serie de aspectos, como son las recomendaciones para reducir ruidos internos, empezando por respetar los carteles de recomendación de silencio, hablar en tono moderado, controlar el volumen de las teles o de las radios o del uso de los teléfonos móviles. Luego, por otra parte, a la hora de entrar y salir en las habitaciones con las camas o con carros o con los pies de suero, no golpearlas al entrar y salir, y moverse con zapatos, calzado con suela de goma, realizar el transporte de camas, camillas, sillas de ruedas, carros, etcétera, con cuidado, ya no solo de golpeos, sino del traqueteo de las ruedas, y recomendar a las visitas el cumplimiento de estas normas, algo que a veces se hace bastante difícil cuando se acumulan muchos visitantes un fin de semana o determinado tipo de pacientes como chavales jóvenes que le van a ver los amigos, pues se puede complicar a veces un poco intentar recomendar y que se cumplan estas normas. En esta gráfica podéis ver una representación del nivel de ruido en función de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el silencio sería 0 decibelios. Los decibelios son una unidad logarítmica, es decir, 20 es 10 veces más que 10, 30 es 100 veces más que 10, 40 es 1000 veces más que 10, 50 es 10.000 veces más que 10, ¿vale? O sea que no es el doble. Pasar de 20 a 30 no es multiplicar por 2, es multiplicar por 10. Cada escalón es multiplicar por 10. Entonces, ¿veis? Viento en los árboles, 20, una conversación en voz baja es 30. Bueno, pues hay que mantenerse ahí. El ruido entre el 20 y el 30. En una biblioteca hay 40, un despacho tranquilo hay 50. Ahí está la recomendación de la OMS al aire libre, que sería 55, en un hospital sería más bajo. Una conversación ya entre personas normales, un grupo de personas, no muchas, son 60 decibelios. El tráfico de una ciudad son 80, una aspiradora son 90, una motocicleta haciendo ruido son 100, un concierto 120, un martillo neumático en una obra en la calle 130, despegue de un avión 150 y la explosión de una bomba 180 decibelios. Entonces, de ambiente silencioso, el azul clarito, a ambiente poco ruidoso, a ambiente ruidoso, ambiente molesto e insoportable, es la diferencia. Nos tenemos que mover en un hospital aquí, por debajo del ambiente poco ruidoso, entre el silencioso y el poco ruidoso, entre el 20 y el 25. Los problemas para el sueño, falta de descanso, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, problemas digestivos, etcétera, ¿vale? Tanto a nivel de oído directamente, como a nivel cardíaco, como a nivel intestinal, como sobre el sistema nervioso, y a 120 decibelios ya aparece el dolor. La iluminación también influye un montón en la recuperación del paciente y en su estancia. Entonces, la cantidad, el tipo y la intensidad de la luz van a influir en los estados de los pacientes y por ello hay que intentar que el hospital tenga la luz adecuada, intentando que tenga la mayor cantidad de luz natural posible. ¿Por qué? Porque la luz natural tiene propiedades
Por una parte, desinfectantes, porque la radiación de la luz va a matar determinados tipos de microorganismos que están en el ambiente. Tiene propiedades térmicas, calienta el aire, la luz del sol tiene una temperatura que es la que genera el calor en los sitios, pero también mejora el estado de ánimo del paciente porque alegra, ¿vale? La luz natural alegra. La luz artificial, por muy buena que sea, es una luz que todos entendemos peor, ¿vale? Entonces una luz natural va a influir en el cuidado y la recuperación de los enfermos. Pero claro, a veces un exceso de luz, una luz que da en la cara, una luz que produce brillos o que produce reflejos, va a ocasionar molestias y va a provocar irritabilidad, nerviosismo en los pacientes. Entonces hay que tener controlado un poco que haya luz natural, pero gestionar también con cortinas para que no sea algo excesivo. La luz artificial, claro, es necesaria porque complementa a la natural, aunque no la suple por completo, no la suple, ¿vale? Entonces, se suele poner de dos formas. Una indirecta para la iluminación de la habitación, generalmente con una luz tenue que el paciente pueda utilizar como referencia y para levantarse sin tener que dar ninguna luz. Siempre hay algún tipo de luz intermedia, una luz un poco más fuerte y luego una luz directa, tanto para lectura del paciente, por ejemplo, como para la exploración del personal cuando tiene que acercarse a una higiene o a tomar constantes o a hacer algún otro tipo de análisis. Además, tiene que existir un sistema para llamar al control de enfermería que esté en la cabecera de la cama del paciente con una luz piloto visible en la oscuridad para que el paciente pueda encontrarlo con facilidad en caso de tener que llamar al personal de enfermería.